Y neurología, que también es específica para la región. Entonces, tipo 1, lesiones del grupo, lesiones del cóndilo occipital. Son lesiones aisladas. No sé cómo esta cosa, no sé si ve eso en mi pantalla también. El tratamiento es un colar Filadelfia, porque es una lesión ósea aislada. Es muy difícil de ver, necesitamos buenas tomografías, necesitamos un buen radiólogo para nos ayudar a interpretar las lesiones, pero no son sencillos. Todo tratamiento con inmovilización implica en 3 tipos de collar: soft, el macio, el hard y el Filadelfia. El Filadelfia es siempre lo más indicado para las lesiones de esa región. Esos otros 2 no tienen gran poder de inmovilización. También en el grupo 1, pero el tipo B son las lesiones ligamentarias no desplazadas. Y los dibujos tratan de simplificar mejor lo que estamos diciendo. Miren ustedes que toda la clasificación AO es basada en un texto y en un dibujo que puede representar mejor lo que pensamos. Este es un colar SOMI, que es un colar un poquito mayor. No es sencillo también descubrir en la tomografía sus señales, pero es importante tener la ayuda del radiólogo porque él puede nos ayudar, si tiene una buena experiencia, a decir dónde está la falla ósea o ligamentaria. El SOMI, el Sternocleidomastoid Mobilization, son los colares más rígidos, ¿no? O el Allovest son las indicaciones para esas regiones. Y a una región 1, el tipo C, de cualquier lesión que infelizmente son muy fatales, porque pueden ser con desplazamiento mayor, son lesiones fatales. Este desplazamiento tiene que ser tratado con una artrodesis. Yo veo que alguien tiene una pregunta, pero vamos a responder al final. Me dijeron que termine primero, a no ser que el coordinador crea que responda ahora a la pregunta. Continúe, doctor, por favor. Al final vamos a hacer las preguntas. Acá estamos gracias a acá estamos con la lesión. Y son las lesiones del cóndilo occipital A, B, C. Lo mismo para el segundo, el anillo óseo de C1 y la articulación C2. Fratura del arco anterior, posterior, sin desplazamiento, masa lateral, proceso. Todo esto es una fractura del tipo A, aislada, y tiene como tratamiento un colar Filadelfia. No hay ruptura ligamentaria, no hay inestabilidad importante, tenemos que tener seguridad que eso está bien, que el odontoide está bien en el centro. Pero acá tenemos la fractura de Jefferson, que es un trauma axial con la regla de Spencer, que es el aplastamiento del odontoide de las bases laterales, con algunos tipos. Bueno, esas son fracturas un poquito más inestables, pero se pueden ver todas las lesiones como están. Y las lesiones del tipo B son lesiones donde el ligamento transverso está rompido. Esto sí puede significar un desplazamiento mayor, una artrosis secundaria cráneo cervical cérvico abajo, y esto sí puede necesitar o necesita una clasificación e identificación mejor, porque su tratamiento, con fragmentos de arrancamiento del ligamento, ¿no? Su tratamiento es un poquito distinto. En el volumen Master 6 tenemos los tipos de esta lesión, con una situación de Dickman, que es cuando el ligamento transverso está rompido o cuando es una avulsión. La avulsión puede ser tratada conservadoramente, porque hay unión ósea en el futuro, pero la ruptura indica una cirugía. Como en este caso, buceo en agua rasa, desplazamiento, y aquí se ha hecho la cirugía segundo Goy, que se conoce también como Harmes, pero Goy la describió en 1994, Harmes en 2001. Acá no teníamos los instrumentos modernos, pero eso es la cirugía que se puede hacer para esta fractura. O también una cirugía únicamente con la unión vía posterior, o también la vía anterior.
Y finalmente, un ejemplo del tipo 3, que son las inestabilidades rotacionales o cualquier inestabilidad de C1 y C2. Así se puede ver en la tomografía lo que está ocurriendo. Eso es lo que la interpretación, especialmente en inflamatorio y síndrome de Grisel, que hace ese cuello de paloma en los niños, ¿no? Que es típico de la inestabilidad. Y se corrige con la tracción, con una mentonera, o cuando es inveterado mucho tiempo sin diagnóstico, tiene que se corregir con artrodesis, con corrección en artrodesis. Yo les muestro porque te dice, artrodesis, oxitocina, quita mucho la alimentación. La alimentación en movimiento no es tanto así. La parte inferior de la columna. Y acá 30 años esta enferma tiene operada sin ninguna degeneración importante adyacente con una fusión oxitocina C2. En el grupo 3, C2 y C3, su articulación C2 y C3, lesión ósea sin ligamentar, por ejemplo, Anderson et Alonso, fractura de deltoide, tipo 1, 2, 3. Estas, colara Filadélfia, estas, halo para imobilización rígida. Muchos se preguntan si el halo es tan eficaz. Bueno, yo estaba acostumbrado a tratar con halo y hacer artrodesis fusión dentro del halo. Pero el halo tiene problemas, tiene riesgos para su aplicación, tiene el riesgo del escalpe, de arrancar. Entonces hay método para utilizarlo. Y es muy interesante, este autor era un enfermo que tuvo una fractura de esas, de colocar en halo por 6 meses, y él escribió un libro, El prisionero del halo gástrico. Es muy interesante para contar las dificultades de uno que tiene halo gástrico. En la cirugía de ñosos, la cirugía de odontoide, tiene una mortalidad de 10%, pero mantenerlos en halo tiene una mortalidad aún mayor. Entonces, esas fracturas son muy sencillamente operadas, hoy casi todos lo operan por vía posterior. Anterior, quiero decir. Finalmente, las rupturas de banda de tensión, la lesión del ahorcado, ¿no? Que puede estar con desvío o sin desvío, esas lesiones son del tipo B, o del tipo C, con desplazamiento mayor. Entonces, por acá se da una graduación de la lesión de Henckman, de la lesión del ahorcado, para indicar su tratamiento. Imagen en radiografía, tomografía y resonancia. De lo que suele ocurrir, se puede operar por vía anterior con injerto y movilización externa, o sin desvío. Se hace la corrección con tornillos transarticulares, transpedicular, transpars. Si hay un desvío anterior, se puede hacer anterior, que es el método preferido por mí, o si hay una alojación facetaria, entonces tenemos que ir posterior, pero los 3 niveles. De cualquier forma, todas esas fracturas, con todas sus funciones, son muy beneficiadas por una clasificación que es completa, simple, reproducible, basada en varias características, principalmente la morfología de las lesiones. La lesión que uno encuentra en la placa, o la resonancia, o la tomografía, es un sistema jerárquico que progresa de menor a mayor inestabilidad, evalúa el estado neurológico y el objetivo es facilitar la indicación del tratamiento. Todos estos casos son fácilmente, o esses postos são facilmente buscados no sitio de AO-Spine. Vocês podem ser um free download em www.spine Organization Classification. E temos não somente o póster, como temos também um pequeno folder para isso. Não é uma coisa complicada. Tenemos la validación de las fracturas cervicales, de la clasificación cervical, toracolumbar y sacral. Y nos falta trabajar un poquito más con charlas como esa para escuchar sus dudas, para hacer la validación de esta clasificación. Elimina la necesidad de nombres propios de todas las otras clasificaciones. Essa, por lo tanto, era una visión de la clasificación como un todo, como posibilidad de que se pueda incluir cualquier una de las fracturas de C1, C2 y del cráneo en esta interpretación.
A mí propio, cuando tuvimos la clasificación mixta, me pareció una cosa complicada, porque son todas las lesiones juntas. Porque uno dice, clasificación de Anderson Daonzo, vou dar uma classificação só para 3 lesiones, muy sencillo. O la clasificación de Levine o de Wilkins para una otra lesión, pero son 3, 4 lesiones. No, acá tenemos todas las lesiones cervicales en una única clasificación, con un nombre, clasificación occipitocervical, y con sus divisiones en 3 regiones, hueso-articulación, hueso-articulación, hueso-articulación. A, B o C. Entonces, de esta forma me parece así más sencillo. Creo que por eso doy por terminada la presentación. Creo que tenemos preguntas al final de la hora. Y muchas gracias, doctor Luis Viale. Según el programa, vamos a tener la presentación del doctor Pablo Vela y a continuación las preguntas y respuestas, por favor. Le pediríamos que continúe con nosotros. Hago ahora la presentación del doctor Pablo Vela. Él es neurocirujano de Colombia. Él, bueno, ¿se escucha? Sí, sí. Ya. Y el doctor Pablo Vela tiene muchas publicaciones. Él trabaja en la clínica Los Rosales, en equipo, como lo manifiesta él, y tiene amplia experiencia en el manejo de patología de columna y evidentemente en el tema en el que va a exponer. Él está en la disertación de experiencia en el manejo de las fracturas de C1. Doctor Viale, de repente, o doctor, perdón, Pablo Vela, si pudiera hacer ya su presentación. Gracias. Buen día. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escuchamos, doctor Pablo. Bueno. Ya voy a... Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy. Un saludo especial al doctor Luis Viale, al doctor Jarko, a Radko Jurak. Es un placer volverlos a ver, así sea por este medio. El tema que me toca hoy presentar es el de fracturas del Atlas. Las fracturas del Atlas pues son fracturas bastante poco comunes. No es frecuente que en nuestra experiencia tengamos un número grande de este tipo de fracturas, pero entonces vamos a mostrar alguna experiencia que hemos tenido con este tipo de lesiones. Fíjense que en la epidemiología solo son el 25% de las fracturas de la columna cervical alta, es decir, de la clasificación que nos acabó de presentar Luis. Únicamente son del 2 al 13% de las luxofracturas cervicales y del 1 al 3% de todas las fracturas y de las lesiones espinales. Muy rara vez tienen compromiso neurológico, es excepcional que tengan compromiso neurológico. Algunos de estos pacientes manifiestan lo que en la clasificación de AHO se llama el modificador neurológico N1, es decir, tienen un trastorno neurológico, un déficit neurológico transitorio y lo recuperan rápidamente. Hay dos grupos importantes en este tipo de lesiones, son los pacientes jóvenes que usualmente tienen un trauma de alta energía. En nuestro medio, como vamos a ver, es muy común los accidentes en bicicleta, practicando deporte en ciclismo. Y los pacientes mayores de 65 años que tienen usualmente un trauma de baja energía con fractura de baja energía. Es importante recordar esto y que el doctor Jurak ahora nos va a hablar de eso. Un 40% de las fracturas de odontoides se asocian a lesiones del atlas. Esta es una reacción anatómicamente muy particular, donde es muy importante el arco del atlas, el arco anterior y el arco posterior, las masas laterales, pero recuerden que embriológicamente el odontoides es el cuerpo vertebral de C1, y este cuerpo vertebral que se separó y se unió al axis, pues está retenido por algunos ligamentos, y desde el punto de vista clínico, para analizar las fracturas del atlas, el ligamento transverso es el más importante. Este ligamento transverso es el que hace que nosotros vayamos a definir si una lesión de esta zona es estable o inestable.
Estas medidas son muy importantes para que tratemos de conocer qué lesión pueda requerir un tratamiento quirúrgico y cuáles son los que vamos a manejar con tratamiento médico. Y es la distancia que hay entre la odontoides y las masas laterales del atlas, medidas en esta parte interior, que es lo que se llama como LADI, o en la parte lateral, que es la más comúnmente utilizada, y eso es lo que indirectamente nos va a determinar si ese ligamento transverso está o no está lesionado. Eso es muy importante. Sin embargo, actualmente es posible hacer este diagnóstico directamente con la visualización de la resonancia magnética. Algunos dicen, algunos artículos aportan que hasta el 60% de las lesiones del ligamento transverso pueden no evaluarse con estas medidas indirectas y sí estar lesionado el ligamento transverso en la resonancia magnética. Al lado izquierdo ven ustedes las clásicas fracturas y los mecanismos por los cuales se producen las fracturas del atlas. La clásica fractura de Jefferson, que es la 4-4, es decir, hay dos fracturas en el arco anterior y dos fracturas en el arco posterior, las fracturas en las masas laterales, en los arcos anteriores o en los arcos posteriores, con los diferentes mecanismos de trauma que se asocian en este tipo de lesiones. Recordar que, como ustedes ven, muchos de estos pacientes, un buen porcentaje, hasta un 30%, tienen trauma craneoencefálico con hematomas subdurales o epidurales, en fin. Hay muchas clasificaciones en este tipo de lesiones. La más antigua pues es la de Jefferson, que fue quien describió este tipo de lesión, pero la fractura de Jefferson, como les dije, es la de 4-4. Él las clasificó en 3 puntos. En esa época, pues obviamente no tenía mucha importancia la lesión del ligamento transverso. Posteriormente adquirió importancia esta clasificación, la evaluación del ligamento transverso, está la de Landels, y quizás la más utilizada era la de Wigweiler, en la cual es muy importante estas dos clasificaciones, la 3 y la 3B. La 3B hace referencia a cuando hay desplazamiento de las carillas laterales o cuando se evidencia en la lesión, en la resonancia magnética, una lesión del ligamento transverso. Y finalmente la de Auspein, como lo acabo de describir Luis, donde son todas las A's, y la última, cuando hay lesión del ligamento transverso o hay desplazamiento, pues son las B y la C. Esta es la de Wigweiler. Vuelvo y les repito, esta imagen ya se mostró previamente. Esta 3A y la 3B son muy importantes, y esta 4 es potencialmente inestable. Cuando hay este tipo de lesión como la 4, cuando hay una lesión de la masa lateral, son pacientes que tienen una posibilidad relativamente alta de hacer pseudoartrosis, y algunos de estos pacientes terminan en cirugía. Aquí está en resumen la clasificación de Auspein. La A cuando no hay ningún tipo de desplazamiento, de B cuando hay lesión del ligamento transverso, y C cuando ya hay traslación en cualquiera de los sentidos, es decir, este tipo de luxaciones C1, C2. Es muy importante recordar la clasificación de Dickman, que hace referencia a si la lesión del ligamento transverso está en la mitad o a un lado, y eso hace que sea potencialmente más inestable o menos inestable, o que tenga potencial de fusión sin necesidad de cirugía o con necesidad de cirugía. Eso es algo importante en la evaluación de cada uno de estos casos. ¿Qué tratamientos tenemos para este tipo de fracturas? La inmensa mayoría, más o menos el 70-80% de estas fracturas se manejan con tratamiento conservador, es decir, un collar, en la mayoría de casos de tipo A, y las de tipo quirúrgico son las lusofracturas tipo B o las tipo C. Les pongo esto, lesiones con mucha advertencia, es decir, pacientes que inicialmente pueden ser manejados médicamente, pero por persistencia del dolor a futuro pueden requerir un tratamiento quirúrgico, y son las fracturas de Jefferson típicas, es decir, la burst fracture con 2 fracturas adelante y 2 atrás, o las fracturas de las masas laterales que son bien descritas en la clasificación de G. Wheeler. ¿Cuál es el tratamiento? Vuelvo y les insisto, el tratamiento conservador puede ser hecho con un collar de duro de tipo Filadelfia, SOMI, un Minerva o un halo chaleco. Personalmente, y por eso resalto el halo chaleco, porque creo que cuando uno va a utilizar un halo chaleco debe llenarse de razones para no utilizar el halo chaleco, sino realmente pasar al tratamiento quirúrgico de estos pacientes. En el tratamiento quirúrgico hay 2 opciones, fundamentalmente la osteosíntesis, que es la instrumentación de las masas laterales, que puede ser hecha por vía anterior, que es la técnica de Harms. Otra técnica de Harms, ¿no?, es la
la tradicionalmente conocida, o por vía posterior, que es instrumentar desde la parte posterior las masas laterales con una barra que conecta los dos tornillos. O la artrodesis C1, C2, que puede ser hecha con la técnica de Harms, que es tornillos a las masas laterales y tornillos transpediculares, o la técnica transarticular o la de Groite, en casos donde el curso o la anatomía de la arteria vertebral es anómalo o atípico, se prefiere esta técnica porque no hay posibilidad de colocar un tornillo transpedicular en C2. Aquí en estas imágenes ustedes ven cómo se hace esta técnica de Harms. En la parte superior, el tornillo transpedicular de C2, que es un tornillo que va desde atrás hacia adelante, idealmente debe ser colocado hasta la parte anterior del cuerpo de C2, y el tornillo de las masas laterales de C1, que está ejemplificado aquí, y ustedes ven cómo queda esta construcción una vez terminada. Es una construcción bastante estable, bastante segura, que es muy útil en muchas patologías de la unión cráneo-cervical y particularmente en este tipo de lesiones del atlas. Voy a comenzar mostrándoles algunos ejemplos. Mire, este es un paciente que tiene una fractura estable del atlas. Y como les dije, tiene una fractura de odontoides. Hasta un 40 al 45% de los pacientes de fracturas de odontoides tienen este combo, esta mezcla, esta combinación. En este caso, pues lo que predomina es una fractura potencialmente inestable, como es la fractura de odontoides. La fractura del atlas es estable y lo que hay que tratar es la fractura de la odontoides, como seguramente lo vamos a ver en la siguiente charla. Lo importante es que esta fractura del atlas en este caso no tiene mayor importancia desde el punto de vista quirúrgico y se puede manejar médicamente. Otro paciente con un caso similar, pero con una fractura un poquito más importante en el atlas. Fíjense que hay un compromiso en el arco anterior y oblicua en el arco posterior del atlas, con una ligera separación aquí de la odontoides, pero que no alcanza a ver una inestabilidad clara, y en la resonancia no vemos lesión del ligamento transverso. Por tanto, a pesar de que hay un ligero desplazamiento, pues consideramos que sigue siendo una fractura de tipo A y una fractura de odontoides potencialmente inestable, y hacemos el mismo tratamiento que vimos en el caso pasado, es decir, lo que prima es la fractura potencialmente inestable de la odontoides. Aquí un caso un poco más severo, una caída con un trauma axial de 60 años, se manejó durante un mes con tratamiento con un collar de Filadelfia. El paciente persistía con dolor, pero miren dos detalles importantes: la separación más grande en la parte interna, aunque las masas laterales no están muy desplazadas, y dos, que el espacio preodontoideo es anormal para una persona de 60 años. Entonces quiere decir que hay algún problema ahí. Entonces la vemos, ven que es una fractura 4-4, es decir, una burst fracture del atlas, y con un desplazamiento, fíjense, de la parte interior del atlas un poco mayor. Es decir, es una lesión potencialmente inestable con persistencia del dolor, y por eso decidimos en este paciente un mes después realizar una cirugía. Miren que en la resonancia magnética, que es muy importante en estos casos para evaluar aquí ligamentos transversos, es probable que haya aquí una pequeña lesión, pero no era muy clara, y ya llevaba un mes de cirugía, de trauma, y decidimos hacerle también una osteosíntesis del atlas con una buena evolución. Esta es la radiografía posoperatoria temprana, y un año después de la cirugía el paciente persiste, se mantiene con una buena evolución clínica, y no hemos hecho artrodesis sino una osteosíntesis de C1, que tiene la inmensa ventaja, por supuesto, que no afecta el movimiento de la cabeza y el paciente puede evolucionar muy bien. Este es un paciente también similar al anterior, con una fractura del atlas, una separación más importante tanto en las carillas laterales como de la parte interna como en la parte externa, pero fíjense que aquí en la resonancia, y se lo señalo con la flecha azul, hay una clara lesión del ligamento transverso, es decir, es una lesión potencialmente o claramente más inestable que los ejemplos anteriores. Aquí se ve la luxación de C1 sobre C2, el paciente también tuvo un hematoma epidural que requirió cirugía, el paciente persiste con un dolor cervical importante, y por esta lesión, que no es una lesión de Dickmann 1, sino Dickmann 2, también la indicación es hacer
una osteosíntesis del atlas con una evolución bastante buena. Ahí está la posición de los tornillos, idealmente bicorticales, con una buena reducción de la fractura. Y es pues un año después, en donde ustedes ven en las radiografías dinámicas y en la neutra, el paciente mantiene su movimiento en forma adecuada. Entonces son pacientes, fíjense ustedes que vamos aumentando un poco la severidad de la lesión a medida que vamos aumentando. En la literatura ya hay algunos artículos en esto, pues ustedes, como se imaginarán, no hay un gran número de pacientes para este tipo de cirugías o de técnicas quirúrgicas porque las lesiones son bastante raras, pero fíjense que aquí reportan 12 pacientes con este tipo de cirugía, es decir, con la osteosíntesis de C1 con unos resultados bastante buenos. Finalmente, estas lesiones que son lesiones muy raras, si las lesiones de C1 son raras, pues estas son menos del 1% de todas las lesiones de la columna cervical, probablemente un 5, un 10%, un 5% de las lesiones de la unión de la columna cervical alta. Cualquier tipo de estas lesiones son de tipo C, como sea. Y fíjense, es un paciente joven con una fractura de odontoides. Estas lesiones se asocian con más frecuencia con fracturas de odontoides tipo 2, en la cual hay una luxación rotacional, una inestabilidad importante. Fíjense el trazo de la fractura de odontoides, es un trazo que no es el más inestable, este es de Grauer tipo B, no es Grauer tipo C, que son las más inestables. Sin embargo, no es fácil tratar estas lesiones que son claramente inestables en un paciente, fíjense también de 27 años con un trauma de alta energía que tuvo una cuadriparesia transitoria y mejoría posterior. Encontré este algoritmo y con este algoritmo fue que lo manejamos. Estas personas con base en la literatura, no con base en experiencia, porque no son muchos los casos, no hay muchos casos reportados en la literatura, lo que hacen es que si el paciente reduce la luxación con una tracción cerrada, se puede manejar de acuerdo a la fractura de odontoides. Y si no reduce, puede terminar en una cirugía C1, C2, como se las he descrito. A este paciente le hicimos tracción cervical, lo pudimos operar en forma temprana en las primeras 48 horas. En la sala quirúrgica vimos que redujo completamente la luxación y entonces decidimos operar la fractura de odontoides. En estos pacientes utilizamos un collar rígido durante 3 meses y aquí está la evolución. La radiografía de la derecha es un año después de la cirugía y el paciente tuvo una evolución neurológica y funcional bastante buena. Esas lesiones son muy poco comunes, son difíciles de tratar y se requiere cada caso evaluarlo en forma diferente. Aquí está otra persona, otro joven de 23 años, practicando downhill en bicicleta, tuvo una lesión de este tipo, nuevamente una lesión tipo C. A este paciente no pudimos reducir la luxación C1, C2, por tanto, pues el tratamiento es diferente. No tiene déficit neurológico, tiene una luxación C1, C2, tipo C, vuelvo y les insisto, sin déficit neurológico, y le hacemos una cirugía de HARMS con una muy buena evolución. Fíjense el alineamiento que tiene, la reducción de toda la luxación y la posición de los tornillos en forma muy precisa y adecuada, y estos pacientes, una vez reducida la luxación, tienen una evolución clínica bastante buena. Finalmente, una lesión que no es nada común. Yo, primera vez que veía esta lesión, una mujer de 60 años con una lesión en flexión y extensión 6 meses antes, a una velocidad alta, entre 80 y 100 kilómetros por hora, sin déficit neurológico, y durante estos 6 meses la paciente refería a un dolor cráneo cervical que fue manejado con collar, con analgésicos, en fin, y persistía con el dolor. Y fíjense la resonancia, no tenía ningún antecedente. Fíjense cómo se mueve la odontoides en flexión sobre todo, y lo que indica que hay alguna lesión importante del ligamento transverso. Aquí también hay un aumento del espacio preodontoideo, pero quiero que me presten atención a la anatomía, a la posición de las arterias vertebrales, tanto del lado derecho como del izquierdo. Esta es una contraindicación para hacer una cirugía
transpedicular o cirugía de Harms o de Goel, como quiera hacerse. A esta paciente lo que decidimos hacerle la resonancia, aunque no es muy clara, acuérdense que llevaba 6 meses del trauma, aparentemente sí había una lesión del ligamento transverso, y lo que decidimos hacerle fue esta cirugía. Esta cirugía es otra forma de hacer la artrodesis C1, C2, y es la cirugía de Groit, que son tornillos en las masas laterales, y la evolución es bastante buena. En fin, las lesiones del Atlas son lesiones poco comunes, se asocian a trauma craneoencefálico, rara vez tienen déficit neurológico. Creo que la clasificación de Auspein, aunque inicialmente es un poco compleja de entender, finalmente se entiende bien y nos evita la cantidad de clasificaciones que hay para esta zona. Es fundamental evaluar el ligamento transverso, esto es parte clave del diagnóstico y del tratamiento. La inmensa mayoría de estos pacientes se pueden manejar médicamente y algunos pacientes necesitan cirugía, como se los mostré durante la charla. Hay formas diferentes de resolver cada uno de estos casos. Eso era todo, muchas gracias. Y puede seguir Eduardo, o quién está. Sí, doctor Pablo Vela, sí. Muchas gracias, doctor Vela, y doctor Viale por sus excelentes presentaciones, disertaciones que nos abren a un abanico de consultas. Aquí hay una de ellas que justo es para usted, doctor Pablo Vela. Si se usa neuronavegación para este tipo de cirugías en C1. Ok, esa es una pregunta buena. No, desafortunadamente no contamos con neuronavegador. Es ideal, sería ideal hacerlo con neuronavegación, pero realmente si uno tiene los parámetros anatómicos para hacer este tipo de cirugías, se pueden hacer en forma relativamente sencilla. Yo les decía que yo prefiero no colocar un aloves y hacer este tipo de cirugías. El tornillo más difícil de colocar es el de las masas laterales de C1, y no es que sea difícil por los parámetros anatómicos, sino por la hemorragia que generalmente se produce, y sobre todo cuando uno no tiene experiencia, eso sangra mucho y uno a veces pierde mucho tiempo tratando de hacer hemostasia. Y la recomendación mía es colocar Gelfand a los lados. Es indispensable tener un buen ayudante quirúrgico que separe el Gelfand con un disector, y uno coloca el tornillo en esa posición. Me parece que ese es un detalle importante, no perder tiempo en hacer hemostasia, sino rápidamente ir a hacer la cirugía haciendo hemostasia de esa forma. Y el tornillo de C2 tiene la importancia que es un tornillo transpedicular, son tornillos largos, tiene una longitud entre 32 y 36 milímetros, y lo importante del tornillo transpedicular de C2 es evaluar en el TAC. No se necesita angioTAC ni angiografía, pero evaluar en el TAC el curso de la arteria vertebral, como les mostré en el último caso, y si el curso de esa arteria vertebral es anómalo o se mete mucho dentro del pedículo, pues obviamente hay otras alternativas quirúrgicas, que en mi forma de ver la mejor forma es el tornillo de Groit, que son tornillos cruzados en las masas laterales de C2. La estabilidad y la biomecánica de esos tornillos es igualmente buena. Para responder entonces, sería ideal tener el neuronavegador. No lo tengo, pero es posible hacer esta cirugía de esa forma. Y con alguna experiencia uno va cortando los tiempos quirúrgicos y sobre todo disminuyendo la cantidad de hemorragia en las masas laterales de C1. Gracias. A usted, doctor Vela. Doctor Viale, en la clasificación de las fracturas cervicales altas, yo creo también que la de Auspein, la que usted nos ha mostrado justamente, es que se hace más fácil la comprensión, o se junta varios factores. Sin embargo, usted nos ha manifestado que hay todavía, respecto a la confiabilidad o a la variabilidad respecto al interobservador y observador, ¿todavía está esto en proceso o...? Sí, está en proceso. Una clasificación es... El primer paso de una clasificación es el grupo responsable para la clasificación hace una troca, un cambio de ideas, cambio de emails, cambio de clasificaciones, hace
una recurrida interna para ver la validad o después hace una publicación. Y una vez que está hecha la publicación, tiene que hacer el proceso final de validación. Entonces, una clasificación tiene que tornarse conocida para que tenga, por ejemplo, 100 personas que la conozcan y que después se puede mandar los casos, 20 o 30 casos mezclados en 2 sesiones diferentes para que ellos puedan dar su opinión y uno pueda hacer el estudio independiente de la validación. A eso se llama la validación. Tenemos la validación hasta el sacro, lo que reciente se publicó. Se publicó, hasta Ratsco me pidió una copia, pero se publicó por el web. La publicación no tenemos ninguna forma para, no es en la revista todavía, pero va a salir en los próximos meses, así que lo mando. Pero en la clasificación cervical, ustedes tienen que ahora lo que sería el site de OSPI, bajar la indicación, la clasificación y mirar paso a paso, así como yo les mostré, ¿no? No tener el pequeñito, el folder de la clasificación, que está por acá, no sé dónde, que se puede mostrar y tener porque hay necesidad de hacer un recuerdo. Pero sin duda es más sencillo, porque yo tengo una lesión, yo tengo que ubicarme en la topografía. Bueno, es la región craniocervical. Bueno, ese es el grupo 1. Es una lesión ósea, es tipo A. Entonces se queda más sencillo, es más rápida la clasificación do que buscar toda la terminología. Y muchas veces no importa el grado de desplazamiento que tenga, si hay, como nos mostró Pablo, una lesión del ligamento, eso es una lesión que puede progresar la inestabilidad. Entonces, hay que ubicarse bien en la identificación de las lesiones por la radiografía, resonancia o tomografía. Por lo tanto, Básicamente, tenemos placa y radiografía. y eso iba, doctor Viale. ¿La resonancia magnética en todo caso es mandatoria o es como solamente en sospecha de lesión ligamentaria? La lesión ligamentaria es mejor identificada por la resonancia magnética. Entonces, en casos de duda, en casos de lesiones que no hay lesión ósea clara, está aislada, se puede, o cuando no hay una buena identificación, por ejemplo, una fractura con separación de las masas laterales, yo veo que está separado, no necesito una resonancia, pero si hay duda en la integridad del ligamento, si es una abducción que puede mejorar con tratamiento conservador, o es una rotura que puede empeorar, entonces la resonancia podría estar indicada, pero no es mandatoria para la clasificación de la lesión. La tomografía es el examen más importante para la identificación de la deformidad inicialmente ósea. Sin embargo, está abierto. Si uno tiene la disponibilidad de la resonancia, necesita hacerla para juzgar la integridad de un ligamento, se puede hacerla para tener más seguridad en su diagnóstico. Gracias, doctor Viale. El doctor Yurak había levantado la mano, doctor, si quiere No, participar. era la misma pregunta, Luis, porque yo ya manejo más o menos la clasificación y la validación que está hecha es con 32 casos por el momento, el estudio de Maeda y del grupo de los pacientes de Andrei, Joaquín, y está hecho con escáner. Y ellos determinan que eventualmente hay casos que yo pienso que en las fracturas tipo B, en que son potencialmente inestables, la resonancia tendría algún rol. No sé si en el desarrollo que se está avanzando en la validación global está considerado incluirlo o basarse como en todas las clasificaciones AO, que ya las hemos validado todas solamente con escáner. Sí, es la radiografía y el escáner, pero yo tengo, esto no puede ser una caja cerrada, sin opciones, ¿no? Hay casos que yo, mire, puede ser que el enfermo está bien, pero ¿será que hay lesión ligamentaria, no la vemos bien en la tomografía? Se puede hacer una resonancia, no hay, la clasificación no le impide pedir una resonancia si es necesario. Y la mayor parte de los casos no es necesario. Pero en la duda hay que hacerlo. Doctor Pablo Vela levantó su mano, por favor, si también puede. Sí, yo creo que la resonancia tiene una importancia grande, no fundamental, pero grande en las lesiones de este tipo, porque fíjese que
La forma de evaluar y diagnosticar directamente la lesión ligamentaria es con la resonancia magnética. En uno de esos casos que le mostré, todos los parámetros indirectos estaban prácticamente negativos y el paciente seguía bastante sintomático y la lesión en la resonancia se vio relativamente clara. No siempre es tan fácil evaluar la lesión del ligamento transverso en la resonancia magnética. Hay que tener una buena resonancia con una buena sensibilidad, es decir, ojalá por encima de 1.5 teslas. Pero en este tipo de lesiones donde prima el compromiso de dolor craneocervical y uno tiene la sospecha, y fíjense que en la misma clasificación de Auspein, el modificador M2 hace referencia a potenciales lesiones inestables. Y una de esas potenciales lesiones inestables es la lesión del ligamento transverso. Así es que, si bien no es absolutamente mandatoria cuando los datos son claros, cuando hay alguna duda es mejor hacer la resonancia magnética. Gracias, doctor Pablo. Doctor Pablo, una consulta. ¿Ha tenido, digamos, malposición de tornillos en esta zona y cómo lo ha tratado usted? Sí, tuve una malposición de un tornillo de las masas laterales de C1 en un paciente con una artritis reumatoidea. Quedó dentro del canal sin lesionar la médula. Se identificó en el TAC postoperatorio. Por supuesto, la solución fue operarla al día siguiente y recomponer la posición del tornillo. Es difícil colocar el tornillo, vuelvo y les digo, porque la masa lateral pues tiene una convejidad que a veces hace que se desplace hacia un lado o a otro el punzón que uno utiliza. Si uno no está completamente seguro, a veces es prudente utilizar una pequeña fresa con el Midas para hacer la primera punción y después ya avanzar en la posición del tornillo para que no se resbale, para que no se deslice el tornillo en uno o en otro sentido. Pero sí he tenido esa complicación y la solución es igual que cualquier otro tornillo mal colocado en la columna. ¿Y siempre hace sección del nervio? Bueno, ese es importante. No siempre hago sección del nervio, aunque hay algunos artículos que dicen que eso no modifica mucho. Siempre que se haga una sección nítida, el paciente generalmente no va a tener ese dolor craneocervical, pero casi nunca lo hago. Realmente es fácil identificar la raíz nerviosa, es fácil desplazarla. Como le digo, en este tipo de cirugía es importante tener un ayudante que sea casi igual de buen cirujano que uno para que desplace la raíz nerviosa y poder colocar el tornillo. Una de las diferencias en la técnica de Goel, o quizá la diferencia fundamental entre la de Goel y Harms, es la colocación de un injerto dentro de la articulación C1 o C2. Esa es la diferencia fundamental. Y a veces para encontrar la articular no es fácil y ahí hay que desplazar más la masa lateral. Por ejemplo, en un caso de pseudoimpresión basilar en pacientes con artritis reumatoide es indispensable hacer ese gesto quirúrgico y ahí sí veo que es necesario hacer la sección de la raíz nerviosa y generalmente el paciente no tiene molestias en el postoperatorio. Muchas gracias. Doctor Viale, por favor. Sí, yo pienso que una advertencia. La colocación del tornillo no me parece tan compleja una vez que usted tiene un buen estudio de la forma de la vértebra en la tomografía. Pero yo quería resaltar lo que habló Pablo hace poco, porque es muy importante el abordaje, no tanto por seccionar o no la raíz, pero el sangramiento. Uno tiene que estar, el plexo venoso que hay por allá es muy abundante y puede dar mucho trabajo si uno no está preparado para enfrentarlo con sustancias o con tamponamiento, con coagulación adecuada. Pero yo diría que para hacer una cirugía de C1, colocar tornillos en C1, yo siempre pido a las personas que miren la arteria vertebral. Si no se puede ver la arteria vertebral en alguna reconstrucción tomográfica, se hace un estudio angiográfico con la tomografía sin contraste para tratar de ver la arteria vertebral, porque tiene una anomalía muy frecuente y no es incomún. La perforación de la arteria vertebral en la cirugía es la más común lesión de arteria vertebral, es la cirugía de C1, C2 con tornillos de C1 y la arteria no está
en la posición tradicional y hay un percentual muy grande de anomalías. Entonces, especialmente a los ciudadanos más jóvenes, miren la tomografía y estén seguros que la arteria está donde tiene que estar, porque ahí se queda más sencillo colocar el tornillo. Muy bien, muy agradecidos por su participación y presencia. Siempre estamos al pendiente de todo, de toda su actividad académica y también docente. Nuevamente les agradezco, doctor Viale, por su presencia y doctor Pablo Vela. Vamos a continuar con las demás presentaciones. Muchas gracias. Mucha- Nos vemos mañana. muchas gracias a todos. Saludos, Luis. Saludos, Yarko. Saludos, Pablo. Un Saludos, abrazo. saludos. Saludos. Nos vemos. Bueno, ahora tenemos ya la presencia del doctor Ratko Jurak. Él es traumatólogo, ortopedista, con especialidad en cirugía de columna. Viene de Chile. Él ha sido formado en el Hospital Trabajador de Santiago, ¿no? Además, ha tenido mucha participación en todas las sociedades de columna, con una amplia experiencia. Vamos a tener la disertación, básicamente su experiencia en la fractura de odontoides. Adelante, doctor Ratko. Buenos días todavía, les agradezco la invitación. Cambié un poco el título, quise hablar un poco más de manejo quirúrgico y diferenciar entre los jóvenes y los pacientes mayores, que es el gran problema que estamos teniendo. Cuando no tengo conflictos de interés en esta presentación. Cuando hablamos de fracturas de odontoides, tal como se ha dicho, es un 10 o 15% de las lesiones de la columna cervical, quizás la más frecuente es la columna cervical alta, y cada vez es más frecuente en los pacientes mayores de la tercera o cuarta edad. Tiene un poco compromiso neurológico y en un 30-40% tiene lesiones vertebrales asociadas. Y claramente tiene una distribución bimodal, como vemos en los casos al lado, en los pacientes jóvenes, generalmente alta energía, pero en los pacientes octogenarios o de edad, generalmente son caídas a nivel de muy baja energía, a veces de difícil diagnóstico. Hay algunas consideraciones anatómicas y patomecánicas de esta zona. El odontoide está rodeado de una cavidad sinovial, lo cual hace que tenga menos irrigación periostal. Va perdiendo su densidad ósea con el envejecimiento, principalmente en la base, por lo cual se pueden fracturar. Tal como se ha descrito, es muy importante el trayecto de las arterias vertebrales, principalmente cuando vamos a abordarla por posterior para la inserción de los tornillos, y hay que manejar bien el complejo ligamentario occipito-cervical y atranto axial para ver lesiones asociadas ligamentarias tipo B o C que puedan estar asociadas. Respecto a la clasificación, la más clásica es la de Anderson y de Alonso, que es la más utilizada, que va cuando es en el ápice tipo 1, en la base del odontoide de la tipo 2, que es la más frecuente, y las tipo 3 del cuerpo, que fueron después Haldegger habló de fracturas tipo 2A cuando había conminución con mayor riesgo de pseudoartrosis, y ya Grauer la redefinió en 2A, 2B y 2C, dependiendo del tipo de rasgo, siendo las tipo 2C con la conminución en la base las más frecuentes y más inestable y más riesgo de pseudoartrosis. El diagnóstico es muy importante. Las radiografías dan hasta un 80% de sensibilidad, pero esto disminuye significativamente en los pacientes ancianos. Por lo tanto, hay que tener una sospecha diagnóstica ante radiografías negativas y dolor en pacientes mayores. Ante la duda de estabilidad, eventualmente las radiografías dinámicas son importantes y la resonancia nos sirve para ver si hay alguna lesión del ligamento transverso. Y aunque es baja la incidencia, puede estar presente. Y un 40% de los ancianos puede tener un diagnóstico tardío de fracturas de odontoides. El diagnóstico se hace por las imágenes, el escáner claramente, y es importante evaluar el desplazamiento mayor a 3 o 4 milímetros y la angulación mayor a 11 grados, porque nos va a determinar potenciales riesgos de pseudoartrosis y las fracturas tipo D. Entonces, ¿cómo definimos el tratamiento? Va a estar determinado por el tipo de fractura, el desplazamiento de angulación inicial, la edad del paciente, en los pacientes mayores, octogenarios, el estatus del paciente. En general, las fracturas tipo 1 son estables y casi el 100% consolidan con collar rígido o algo.
Y las tipo 3, que son a través de un hueso esponjoso, tienen una alta tasa de consolidación cercana al 98% con halo o inmovilización con collarín. El problema está en las tipo 2, que se ha visto dispersión entre un 25 y un 86% de fusiones con diferentes tipos de inmovilización, pero un 35%, o sea, casi un tercio de los pacientes desarrollan no unión a pesar de utilizar a los chalecos por 8 a 12 semanas. Y esta tasa de unión aumenta cuando la inmovilización no es inadecuada. Por lo tanto, las fracturas tipo 2, las indicaciones en general de cirugía son cuando tienen desplazamientos mayores a 5 milímetros, angulaciones mayores a 11 grados, obviamente si hay déficit neurológico, lesión craneocervical asociada, fracturas irreductibles, o fracaso o impedimento del tratamiento conservador. Y otras cosas que hay que considerar son las que pueden desarrollar pseudoartrosis, que son los pacientes con osteoporosis mayores a 50 años, cuando hay disminución de la base, desplazamiento posterior y el diagnóstico tardío. ¿Qué tratamiento quirúrgico le podemos ofrecer? Tenemos dos vías, una vía anterior para hacer una osteosíntesis con un tornillo o una artrodesis con tornillos transarticulares C1, C2 por vía anterior, que está descrito, o por vía posterior fusiones C1, C2 que pueden ser con cerclaje, tornillos transarticular tipo Magger o tornillos y barras tipo Harm o Rhines. O una fusión occipito-cervical que sí disminuye mucho la movilidad de los pacientes. ¿Qué pasa entre los pacientes mayores y los jóvenes? Que los pacientes mayores son más frágiles, más comorbilidad, aumenta la mortalidad. Tienen osteoporosis. Por un lado, se fracturan más y por otro lado, hay mayor riesgo de fallo de los implantes y principalmente cuando hacemos osteosíntesis por la vía anterior. Hay un mayor riesgo de no unión, pero a veces en pacientes muy mayores puede ser estas uniones fibrosas mejor toleradas. ¿Qué abordaje elegir en estos pacientes? Aquí viene la discusión de la literatura. Schedel publicó en 2015 una revisión sistemática en fracturas tipo 2 en geriátricos, 1.200 y tantos pacientes mayores de 60, y no encontró que no había diferencias a corto y largo plazo en la mortalidad y morbilidad en ambos abordajes, o anterior o posterior, pero son mayores de 60. Pero sí había que considerar el tiempo de evolución de la fractura y las condiciones del paciente y la anatomía de la arteria vertebral para determinar qué vía utilizar. Por otro lado, el grupo Spine de Norteamérica, el 2003 había publicado un estudio nivel 3, retrospectivo de 322 casos, 157 conservadores y 165 quirúrgicos. Y ellos nos presentaban que había en el tratamiento conservador una mortalidad a 30 días mayor que la cirugía cuando se ajustaban comorbilidades e edad de género. O sea, nos planteaban como si fuera que el tratamiento conservador pudiera llevar a mayor mortalidad. Vaccaro se publicó después un estudio nivel 2 retrospectivo y encontró mejor funcionalidad en los pacientes quirúrgicos y mayor mortalidad, pero sin diferencia estadística entre el manejo con halo versus el quirúrgico, 26 versus 14%. Y ya el estudio de DAL con 3.827 pacientes sobre los 80 años encontró, aunque era principalmente tratamiento conservador, encontró que las tasas de mortalidad eran equivalentes, pero había un 50% más de complicaciones en el grupo quirúrgico en los pacientes mayores de 80 años. Por lo tanto, es un subgrupo aparte. ¿Cómo decidimos? Ya dijimos, edad del paciente, osteoporosis, morfología de la fractura, anatomía cervical y torácica del paciente y lesiones asociadas. Osteosíntesis con tornillos por vía anterior es lo de elección el paciente joven con buena calidad ósea. Sus ventajas que preserva la rotación, un abordaje menos traumático y algunas desventajas que es difícil en pacientes con cuello corto o hipercifosis torácica o un tórax en tonel, requiere radioscopía en 2 planos simultáneos y estaría contraindicado en raquiestenosis y con un rasgo oblicuo y posterior porque al hacer compresión nos podemos desplazar la fractura. 1 o 2 tornillos ha sido siempre la discusión. En general los estudios demostraron que la fijación con un solo tornillo sería suficiente. Cabe en un caso, un paciente de 58 años con un trauma, también tenía una fractura de atlas,
se pone en tracción, se reduce y con 2 arcos en C se hace una vía anterior. Por el lado derecho se coloca el tornillo, una reducción adecuada y consolida manteniendo la movilidad. Se deja un collarín por la fractura de atlas sin ninguna complicación. ¿Hay falla de osteosíntesis en la vía anterior? Sí, entre un 9 y un 11%, principalmente pull-out del tornillo y en los pacientes mayores. Hay que considerar el stock óseo y quizás no es la mejor alternativa en pacientes con osteoporosis y mayores de edad. La dirección del tornillo que se coloca, como vemos en la imagen, es bastante crítica, que sea la posición que permita la mejor compresión y eventualmente que llegue y pudiera ser un poco bicortical en pacientes más osteoporóticos. ¿Qué hacemos por vía posterior? Podemos hacer fusiones C1, C2, que es la de elección en pacientes adultos mayores con un stock óseo bajo, y cuando está contraindicado la vía anterior, cerclaje, fusiones C1, C2 con técnica de Mager, y con fusiones con técnica tipo HARM, con tornillos a C1 y C2 y barra. Las ventajas son mayor porcentaje de fusión, menor falla de implante, pero y es principalmente en las lesiones asociadas. Y las desventajas es que disminuye la movilidad cervical, hay un mayor agresión de las partes blandas, hay que considerar el potencial riesgo de la arteria vertebral y mayor tiempo postoperatorio. Los tornillos transarticulares C1, C2, tipo Mager, que coloqué bastante, son más demandantes, requieren que esté bien reducido o hay que reducir el arco de C1. Se necesitan 2 tornillos para el control rotacional y siempre se complementaba con un gali para mejorar la estabilidad. Claramente lo que más hacemos actualmente es los tornillos tipo HARM, la masa lateral de C1 y la parte C2, con las ventajas que permiten la reducción abierta, tiene una alta tasa de fusión, menos riesgos de la lesión de la arteria vertebral que la técnica de Mager. Usamos tornillos poliaxiales y los podemos realizar con y sin artrodesis, porque si no realizamos fusión, eventualmente pudiéramos retirar los implantes para una vez funcional odontoide recuperar la movilidad, como el caso de la niña que operé ahora en la mañana para retirar los implantes, una Lola de 16 años con una fractura odontoide, que preferí hacerle esta técnica y retirarlo para mejorar la fusión. No quise presentarlo porque me falta seguimiento. ¿Cómo se habla? Hay distintas formas de colocar los tornillos. Esta es una variante cuando eventualmente uno hace el estudio, ve dónde van las vertebrales, uno pudiera colocar un tornillo a través del arco de C1 según la técnica de TAN, que disminuye el sangrado, que es la gran complicación de colocar los tornillos, y la lesión a la raíz cervical, pero no se puede hacer siempre, tiene mayor riesgo de resbalarse, ir a la vertebral por sobre el atlas, por lo tanto es una técnica más. Ya se dijo que es muy importante hacer el estudio y ver las imágenes, porque si hay un high riding de la arteria vertebral con un istmo pequeño y una masa lateral menor de 2 milímetros, estaría contraindicada realizar esta técnica, y ahí la técnica de Raitan, como había dicho el doctor Vela, es la mejor alternativa, da una estabilidad y tasas de fusión bastante similares, y hay que manejarla bastante bien. Otra alternativa, antes hacíamos cerclaje, fusiones occipitos cervicales. Cosas importantes, el tornillo anterior versus la fusión posterior, como publicó Joaquín, hay diferencias. Claramente el tornillo anterior preserva la movilidad y la fusión, no. Hay menos lesiones de partes blandas con el tornillo, no requiere injerto óseo. Las lesiones de la arteria vertebral, tiempo operatorio y sangrado son mayores por posterior. La vía posterior, la artrodesis posterior, no tiene limitaciones por el tipo de rasgo de fractura o las condiciones anatómicas del tórax del paciente, pero en general el tornillo anterior son lesiones agudas y eventualmente la vía posterior tanto la podemos usar en aguda como en tardías. Este es el esquema de la asociación alemana de las fracturas odontoides, que las Anderson tipo 1 se manejan con órtesis cervicales, las tipo 2 o 3 se evalúan si están luxadas o no, si están desplazadas. Si no están desplazadas,
eventualmente, y son estables en un estudio dinámico diferido, pueden manejarse con collar. Si son inestables, están desplazados, lo que evalúan son los modificadores. Y los modificadores están viendo si hay osteoporosis, el tipo de rasgo de fractura que permita o no colocar un tornillo por anterior, si es reductible o no, si hay una cifosis severa. O sea, si no es factible técnicamente o hay mucha osteoporosis, es preferible ir a una estabilización C1, C2 por posterior. Pero si no están estos modificadores, la mejor alternativa es un tornillo por anterior. En octogenarios la cosa es, este estudio y este algoritmo de una revisión cambia un poco. En general las tipo 1 manejo no quirúrgico, las tipo 3 no quirúrgico, y eventualmente hay que evaluar si se pueden utilizar a lo vez, que no siempre es factible, o si no un collar cervical es la mejor opción. Solo si no van a una nueva unión sintomática, van a la fusión posterior C1, C2. Las tipo 2 en general se tratan de evaluar si son desplazadas o no, y las condiciones del paciente, si son capaces o no de tolerar una cirugía. Si son capaces no son capaces de tolerar una cirugía, se van al manejo conservador, y si pudieran ser capaces de tolerar una cirugía, hay que evaluar dependiendo de las condiciones si es factible una fijación anterior o posterior, dependiendo de si hay lesión del ligamento transverso, la conminución, el estado del paciente y la condición porótica del diente. Esta es una paciente de 82 años, octogenaria, un accidente de tránsito, que varias comorbilidades, tuvo un TEC, politraumatizada, múltiples fracturas, hizo una fractura tipo 2 de odontoide no desplazada, que decidimos por la edad y las comorbilidades manejarla conservadoramente, esto es con un collar a los 3 meses, que uno ve que no está consolidando. A los 5 meses le hicimos una radiografía dinámica y no se ve un desplazamiento del odontoide, hay una unión fibrosa que se mantiene a los 4 años con una paciente asintomática, por lo tanto es una alternativa en los pacientes mayores de 80 años. Como conclusiones podemos decir que es una lesión frecuente y cada vez más frecuente en los mayores. En los jóvenes el manejo conservador es en las fracturas estables. En caso de cirugía, la osteosíntesis por vía anterior en las tipo 2 con factores de riesgo de no unión. En los adultos mayores aún existe discusión de cuál es la mejor alternativa terapéutica, por lo cual el manejo a la carta, evaluando la edad fisiológica, las comorbilidades, el stock óseo. En general la vía posterior sería elección porque hay más osteoporosis, pero hay que siempre considerar el manejo ortopédico en pacientes octogenarios. Y cuando uno entra a una cirugía, manejar diferentes alternativas de fijación, teniendo un plan A, B o C, dependiendo de la anatomía de cada paciente. Muchas gracias. Gracias, doctor Radko. A usted. Ahora vamos a invitar al doctor Vladimir Sánchez, por favor. De ahí hacemos la rueda de preguntas, por favor, doctor Radko. El doctor Vladimir Sánchez es neurocirujano. Él trabaja bueno, es neurocirujano que trabaja en el Hospital Rebagliati, en el Hospital Loaiza. Es cirujano de columna con experiencia amplia también en este tipo de lesiones. Así que, doctor Vladimir Sánchez, le damos la bienvenida para que haga su disertación. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. Agradezco a la especie por la invitación. Bueno, en esta oportunidad voy a compartirles algo sobre nuestra experiencia en el manejo de las lesiones subaxiales. Como todos sabemos, la columna cervical subaxial es la región que comprende entre la tercera y séptima vértebra cervical. Este segmento es el responsable del 50% de los movimientos de flexión, extensión y rotación del cuello. Y bueno, el trauma espinal subaxial se asocia a una alta tasa de morbilidad, se acompaña generalmente de tetraplegia, de pérdida funcional, discapacidad permanente y lógicamente hay un impacto social y económico, ¿no?, importante.
la incidencia mundial tiene una tendencia creciente a pesar de las medidas de prevención existentes. En Estados Unidos aproximadamente tiene una incidencia entre 20 y 80 casos por millón, en Europa hasta 130 casos por millón. Los datos de América Latina tenemos básicamente para los que vienen de Brasil, ¿no? Más o menos de 12.6 por cada 100.000 habitantes. La edad media de presentación del trauma espinal subaxial es de a los 39 años aproximadamente. La relación es de 3:1, hombre-mujer. Son más frecuentes las lesiones cervicales en general, ¿no? El 46% del total. Nosotros en el Hospital Loaiza tenemos aproximadamente el 49% de las lesiones espinales son subaxiales, ¿no? 12% cervicales altas y aproximadamente un 20% las lumbosacras. Más del 50% de las fracturas se localizan a nivel del segmento C5, C7, ¿no? Lógicamente por el gran movimiento que tiene esta región. La etiología está principalmente relacionada con los accidentes de tránsito, luego le siguen las caídas, digamos, la violencia por armas de fuego, y el 34% de los accidentes de tránsito están asociados al consumo de alcohol. Históricamente se han propuesto muchas clasificaciones, ¿no? Desde hace 70 años, ¿no? Y actualmente hay todavía dificultades para lograr aceptar una clasificación de manejo universal. Históricamente y anecdóticamente el tratamiento o el manejo de las lesiones subaxiales se han basado fundamentalmente en experiencias individuales o de un grupo, de una región, básicamente. Es así que en el año 82 tenemos una de las primeras clasificaciones, la de Allen, que es básicamente mecanicista, ¿no? Y no, digamos, las desventajas de este sistema es que no tenía una buena confiabilidad y era compleja, ¿no? Era básicamente mecanicista, ¿no? Luego le sigue la de Harris, ¿no? Que también es algo parecida. Ya Mayer en el 94 introduce esta clasificación para las fracturas toracolumbares y se trató de adaptar para la clasificación cervical, ¿no? Pero, digamos, no consideraba el estado neurológico y no orientó a un tratamiento adecuado. Ya en el 2007, el grupo de Vaccaro, con el grupo de estudio para el trauma espinal, introduce esta clasificación, ¿no? Que es el SLIC que todos conocemos seguramente, que se basa básicamente en 3 categorías principales, ¿no? La morfología de la lesión del complejo disco ligamentario y el estado neurológico. El objetivo de esta clasificación básicamente era ver si el paciente que tenía una lesión cervical requería una cirugía o no, ¿no? Las lesiones con una puntuación de 5 o más eran quirúrgicos, las lesiones con una puntuación de 3 o menos, el manejo era conservador. Y aquellos que tenían 4 puntos podían ser tratados de manera conservadora o quirúrgica, dependiendo de la experiencia del cirujano o las condiciones del paciente. Por ejemplo, vemos, ¿no? En este caso, es un SLIC de 9 puntos, ¿no? Lógicamente es quirúrgico, ¿no? Pero la caracterización morfológica de las lesiones fue un inconveniente, ¿no? Y es por eso que no es o no fue aceptado universalmente, pero la Federación Mundial de Neurocirugía en esta publicación del año pasado sí recomienda, ¿no? digamos, la clasificación de SLIC porque ellos sugieren que es seguro y eficaz para guiar el tratamiento, tiene una buena tasa de acuerdo mayor al 90%, recomiendan la utilización de la resonancia magnética, ¿no? Para mejorar la utilidad de esta clasificación. Es fácil de reproducir tanto por los cirujanos como los residentes y recomiendan tener una preferencia sobre otra clasificación, con un acuerdo o un consenso total del 100%. Para las lesiones inferiores a 3 puntos recomiendan tratamiento no quirúrgico. Posteriormente a esta clasificación de la SLIC del 2007, Vaccaro y el grupo Spine introducen esta nueva clasificación, ¿no? Que es una clasificación de la Spine para las lesiones de columna subaxial. El objetivo de esto en el 2016 fue mejorar la comprensión en un entorno clínico y de investigación. Esta clasificación, que es la que, digamos, utilizamos más nosotros, porque es bien didáctica, y incluye 4 criterios fundamentales, ¿no? Morfología de la lesión, con lesiones que van desde la A hasta la C, las lesiones facetarias, el estado neurológico y otros modificadores.
Nada más para enumerar, esta clasificación se basa fundamentalmente, ¿no?, en esas clasificaciones toracolumbares, ¿no?, básicamente en la morfología, que se introdujo en el año 2013, y se extrapoló pues a la columna cervical, ¿no?, netamente, ¿no?, con clasificaciones desde la A hasta la C con diferentes subtipos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, acá tenemos la clasificación, así brevemente nada más, la de tipo A, tiene 5 subtipos, la A o 0 son básicamente lesiones óseas o básicamente eso, ¿no?, o de la, digamos, de alguna lámina, una apófisis, o si es que no hay una lesión, con que exista un síndrome de cordón medular central, si una fractura asociada se puede considerar 0, ¿no?, como tenemos este ejemplo de un paciente que manejamos en el Loaiza, que no tiene ninguna lesión morfológica como tal, hay una hernia entre C3 y C4, pero el paciente con un síndrome medular central, ¿no? Más adelante les voy a mostrar el caso. Luego tenemos las fracturas de tipo A1, que es por compresión, y hay una lesión básicamente del emplate, el componente posterior está intacto. Las A2 son las de tipo split, divididas en coronal. Las A3 son las que tienen una lesión del platillo superior o inferior, puede tener un componente posterior, del muro posterior. Las de tipo A4 son las que tienen el compromiso de ambos platillos y un compromiso del canal, del muro, ¿no?, con compromiso del canal medular. Las de tipo D son lesiones de banda, ¿no? Las de tipo B1 básicamente son óseas, son raras. Las de tipo B2 son lesiones de la banda de tensión posterior, pueden afectar a los ligamentos, las articulaciones, los discos, ¿no? Y las de tipo B3 son básicamente por lesiones de la banda de tensión anterior, generalmente se producen en pacientes con espondilitis anquilosante, como vemos en este ejemplo. Luego vienen las lesiones de tipo C, que son las más graves, son las translaciones en cualquier dirección, son lesiones graves, y estas, como vamos a ver más adelante, el tratamiento pues depende, ¿no?, de otros componentes. Luego tenemos las lesiones facetarias, tenemos la F1, básicamente son lesiones mínimas, estables, con fragmentos pequeños, menores a 1 centímetro. Las de tipo F2 tienen una, digamos, potencial grado de inestabilidad, con fragmentos mayores a 1 centímetro, compromiso mayor del 40%. Tenemos las F3, que sí son inestables, son las masas laterales flotantes, que vamos a ver más adelante cómo se deberían tratar incluso. Las F4 son las famosas facetas encaramadas, encastradas, engatilladas, como la queramos llamar. Son componentes de grandes lesiones, ¿no?, como las lesiones de tipo C, tipo B, ¿no? Luego tenemos los otros componentes de esta clasificación, las de tipo neurológico, que igual se clasifican en N0 hasta N4, dependiendo del grado de compromiso neurológico, aquellas donde no se puede examinar, o en aquellos casos se le agrega el signo más, ¿no?, cuando existe una compresión continua, y los modificadores, ¿no?, de los cuales van a modificar de repente el tratamiento que vamos a plantear, que van desde M1 hasta M4, ¿no? Esta clasificación ha sido aceptada, y la Sociedad Alemana de Ortopedia y Trauma recomienda la utilización de esta clasificación para el tratamiento, ¿no? Entonces, ellos, para el tratamiento, refieren que básicamente depende de 2 criterios principales, ¿no?, la morfología de la lesión, como ya hemos visto, y criterios individuales del paciente, ya sean el estado de salud, la calidad ósea, la edad, y va a depender de eso si el tratamiento es conservador, ya sea con collarín o con un alochaleco, si el abordaje es anterior, posterior, hay descompresión, ¿no? Ellos le hacen bastante hincapié en el perfil sagital, ¿no? Ven si hay un riesgo de angulación sifótica, si el manejo quirúrgico depende principalmente de 2 criterios, el estado neurológico y el grado de inestabilidad. Es así que recomiendan, en las fracturas A0, por ejemplo, son fracturas completamente estables, ellos recomiendan solamente un tratamiento conservador con collarín, analgésicos por 6 semanas. Las A1 son fracturas estables también, pero ellos recomiendan hacer, digamos, la medición de este ángulo monosegmental anterior, ángulo monosegmental que va del platillo superior de la vértebra sana al platillo inferior de la vértebra fracturada. Si este ángulo es mayor de 15 grados en una evaluación en el curso de 6 semanas, ¿no?, durante y después de las 6 semanas recomiendan una fusión monosegmentaria anterior. Lo importante es mantener un perfil sagital. Las fracturas de tipo A2 son fracturas
también son estables, pero igual ellos en este caso recomiendan hacer una medición bisegmentaria. Esta medición del ángulo bisegmentario va del platillo superior de la vértebra sana al platillo inferior de la vértebra sana. Igual, si el ángulo es mayor a 15 grados, recomiendan una fusión anterior, ¿no? Bisegmentaria, en este caso puede ser una corpectomía, dependiendo, ¿no? Las de A3 ya tienen un compromiso neurológico, probablemente por la invasión de canal, el compromiso del muro posterior. En este caso se hace una fijación monosegmentaria, y si el ángulo es mayor a 15, igual se recomienda hacer una fusión, ¿no? Una fusión puede ser mono o bisegmentaria. Pacientes asintomáticos o oligosintomáticos que tengan fracturas A3, igual se hace un seguimiento durante 6 semanas para ver si requieren cirugía o no. Las A4 son completamente inestables, ¿no? Son fracturas que comprometen ambas placas terminales y lógicamente, generalmente hay un deterioro neurológico. Se recomienda igual hacer una medición del ángulo bisegmentario, y si tiene angulación mayor a 15, el tratamiento siempre es quirúrgico, ¿no? Se puede hacer una fusión bisegmentaria, puede ser anterior o puede ser posterior. Luego las de tipo B2 son fracturas completamente inestables. A partir de las A4 todas son inestables y todas son quirúrgicas. Se recomienda estabilización quirúrgica, el abordaje ya sea anterior, posterior o combinado, va a depender mucho del compromiso de tipo A, si tiene la vértebra. Las lesiones tipo B3, bueno, generalmente son fusiones monosegmentarias por vía anterior. Las de tipo C son completamente inestables y requieren generalmente una estabilización quirúrgica urgente. El tipo de abordaje va a depender del componente de tipo A que tenga esta lesión. En las lesiones facetarias, las de tipo 1 son estables, se recomienda tratamiento conservador, uso de collarín por 6 semanas. Las lesiones de tipo F2 son inestables, son parte componente de las fracturas o lesiones tipo B o C. Y si existe en este caso, digamos, una compresión de la raíz, si se hace un abordaje anterior, se puede hacer un complemento por vía posterior. En las lesiones de tipo F3 son fracturas flotantes, en este caso se debe hacer fusiones posteriores, un nivel por encima y un nivel por debajo de la lesión. Las F4, ¿no? Son aquellas que son las facetas bloqueadas, y generalmente, si no se puede hacer una reducción, tiene que hacerse por vía posterior también. Algunas recomendaciones de la Federación Mundial de Neurocirugía para el manejo de las facetas bloqueadas de origen traumático. Ellos, con un consenso del 100%, recomiendan que se haga una tracción, la cual ayuda a inmovilizar, incluso en algunos casos ayuda a reducir. En la mayoría de las facetas bloqueadas agudas, es decir, menores a 3 días, las técnicas por vía anterior son suficientes, con una tasa de cuero del 82%. En facetas bloqueadas crónicas, que son mayores a 2 semanas, el bloqueo de las facetas, si es que hay un prolapso discal mínimo o insignificante, se debería hacer por vía posterior, cuando es factible el abordaje anterior, y todas las facetas bloqueadas deben reducirse de emergencia, ¿no? Y tratarse de emergencia. En cuanto al manejo en general, la Federación Mundial de Neurocirugía recomienda que para lesiones con puntuaciones, en este caso de SLIC, mayores a 4, debe ser quirúrgico, ¿no? Es la recomendación de la Federación Mundial de Neurocirugía en su comité de columna. Y la cirugía está indicada ante la presencia de un déficit neurológico progresivo o un déficit incompleto estable, ¿no? Se recomienda cirugía anterior en caso de componente anterior, básicamente. Cirugías posteriores adicionales deben considerarse para corpectorías multinivel o aquellas lesiones complejas. Y, bueno, en cuanto a las facetas bloqueadas, si se quiere tratar por vía posterior, como vemos acá en este gráfico, necesariamente tiene que hacerse una resonancia magnética, ¿no? Porque al momento de reducir podemos generar una compresión medular al quedar la hernia, ¿no? Comprimiendo el cordón medular. Acá seguidamente les voy a presentar algunos casos que nosotros hemos manejado. La gran mayoría son lesiones de tipo C. Por ejemplo, en este caso yo considero acá, ¿no? El SLIC, tiene un SLIC este paciente de 6 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una lesión morfológica, le ponemos 0. En lo que es disco complejo ligamentario le ponemos 2 por la presencia de la hernia C3. Y el neurológico una lesión medular incompleta, ¿no? Entonces es un SLIC tipo 6, y según la AO es una A0, ¿no? Porque no hay una
lesión morfológica como tal, pero tiene su, digamos, modificador M2, tiene su hernia, un compromiso neurológico de 3. Entonces, lo que decidimos hacer en este caso es solamente una descompresión con una fusión monosegmentaria. Como vemos, es un paciente que tiene una disparesia braquial bien marcada. Con las justas puede mover el pulgar del lado izquierdo y el índice de la mano izquierda. Como les decía, hacemos este tratamiento, solamente se hace una disquectomía, se hace una fusión, ¿no?, con una placa autoestable, como vemos acá. Y el paciente acá lo tenemos más o menos a la semana y media del alta. Todavía el paciente no puede mover adecuadamente los miembros superiores. Esta es una placa de control a los 3 meses, donde vemos que ya está fusionando, ya funcionó prácticamente, y el paciente, ¿no? El paciente se recuperó mucho, mejor. Es un trabajador del Hospital Loaiza, el cual ya está actualmente todavía en terapia física, pero ya se recuperó, como ven, en más del 80%, ¿no? Ese es un caso. Luego tenemos este segundo caso, es un paciente varón de 54 años con una caída de segundo nivel, con 4 meses de evolución. Es una fractura, es una lesión de tipo, según SLIC, tiene 9 puntos, y según Lao es una lesión de tipo C, con un bloqueo facetario bilateral, como vemos acá, ambas facetas son F4, y en este caso decidimos hacer, pues, ¿no?, un abordaje en 360 grados. Deberíamos haberlo hecho solamente monosegmentario, pero por digamos, la fractura de la faceta acá, decidimos hacer, ¿no?, un nivel por encima, ¿no? Este es digamos, el resultado radiológico y el equipo quirúrgico, ¿no? Se ha logrado una adecuada corrección, el paciente recuperó, fue dado de alta actualmente, ¿no?, en buenas condiciones. Tenemos un tercer caso. Esta es otra lesión de tipo, según la AO Spine, es una lesión tipo C, igual con un bloqueo facetario bilateral, pero en este caso decidimos hacer solamente, digamos, monosegmentario en 360 grados, y se logró, pues, una reducción adecuada, ¿no? Como vemos acá en el video, se corrigió de manera adecuada. Tenemos un cuarto caso. Esta es otra lesión de tipo C. El paciente en ACAD con 4 meses de evolución, paciente procedente de Huancavelica. Como ven acá, ya está haciendo como una pseudoartrosis, ¿no?, un callo óseo en vía anterior, la columna totalmente deformada, ¿no? Existe bloqueo facetario bilateral, compromiso de todo el complejo ligamentario posterior. Según el SLIC, tiene 9 puntos, según la clasificación del AO Spine. Es una lesión de tipo C con un bloqueo facetario bilateral, compromiso neurológico 3 por lesión medular incompleta, y un modificador, ¿no?, 1 por el complejo ligamentario posterior. Esto es lo que hicimos. En este caso hicimos, en C7, hicimos una corpectomía por la gran deformidad, ya era casi 5 meses el paciente, y no pudimos colocar los tornillos en pedículo, porque los pedículos están bien delgados, y decidimos hacer solo hasta C7, colocando en masas laterales, ¿no?, en los 3 niveles. Este es el paciente a los 2 días de la cirugía, el equipo quirúrgico en el Hospital Loaiza. Este control es a los 3 meses. Y estas algunas imágenes del paciente en Huancavelica, después de 1 año, trabajando funcionalmente. Bien, ¿no? Se dedica a cultivar las paltas. Acá tenemos otro caso, el caso número 5. Esto es una fractura tipo A4, según la AO Spine, según el SLIC, 8 puntos. Tiene lesiones facetarias de tipo F1, porque tiene fracturas mínimas, ¿no?, en las facetas articulares, como vemos acá, bilateral, con una lesión medular incompleta. Tiene compromiso del muro posterior. El paciente tiene hacia C. Y lo que hicimos en el Hospital Loaiza es básicamente esto, ¿no? Se hizo esa fusión. En este caso sí hicimos corpectomía, hicimos en C7, colocamos transpedicular, y atrás hicimos, pues, en las masas laterales de C5, C6. El paciente en Asia C mejoró hasta Asia D,
y viene a sus controles regularmente, ¿no? El caso 6, el penúltimo caso que le voy a presentar, es un caso muy particular. Es un paciente igual que estaba arreglando un foco, se cae prácticamente de nivel, y el paciente pensó que podía sanarse, ¿no? Solo con tratamiento conservador, y después de 3 meses más o menos viene y tenía una mayor deformidad. La clasificamos como un SLIC de 7 puntos. Según la AO, tenemos una lesión de tipo C, con bloqueo facetario, no bloqueo en sí, es una subluxación, pero F4, con una lesión medular incompleta y un compromiso ligamentario posterior. En este caso, decidimos por el tiempo, ¿no? Porque no utilizamos ninguna tracción, que no podíamos reducir adecuadamente esta lesión, ¿no? Al momento de hacer la cirugía, como vemos acá, ya la faceta se desbloqueó, y esto es lo que conseguimos con el paciente, ¿no? Actualmente el paciente tiene 2 meses de operado y está bien, ¿no? Su evolución, no hay una disfunción del sistema de fijación, ¿no? En este caso. Y por último les presento este caso, ¿no? Se trata de un paciente emblemático, lo llamamos así, es un paciente del Hospital Loaiza, que nos tocó manejar hace 2 años. Como ven acá, es un paciente que es un politraumatizado, ¿no? Y todavía es un paciente testigo de Jehová, en el cual no se podía transfundir sangre. Tiene una lesión de tipo C en la columna cervical, una lesión de tipo C en L1 y una lesión, A4 en L1, y en el sacro tiene una lesión de tipo C, ¿no? Entonces, en este paciente ha sido todo un reto el tratamiento. Inicialmente tuvimos que hacer, en este caso, como vemos, tiene su, ¿no?, fragmento herniario posterior, tiene una lesión bastante marcada de todo el complejo disco-ligamentario, vino en Asia C, tiene bloqueo facetario bilateral, ¿no? Entonces, en este paciente lo que primero hicimos es tratar la lesión cervical. Hicimos una corpectomía por vía anterior y una fusión grande, ¿no? Hasta, en este caso, había fracturas, ¿no?, a nivel de C6, perdón. Entonces decidimos utilizar C5, C6, obviar C7, irnos hasta C7, perdón, C7 y T1, ¿no? Y abajo, en la lumbar, hicimos una fijación corta, y en el sacro hicimos una fijación lumbopélvica, ¿no? Digamos, después de la tercera cirugía, después de la lumbosacra, y el paciente, este es todo el servicio de neurocirugía en ese entonces, encabezado por el jefe, el doctor Muñoz, y todo el equipo, ¿no?, de neurocirugía, y este video ya es al año, ¿no? Es un paciente albañil, que también lo ven, funcional en un 90%, y cada vez que se cumple el año de la operación nos llama, pues, ¿no?, para agradecernos, ¿no?, por el tratamiento que se le ha hecho, y el Hospital Loaiza lo reconoció como un caso emblemático en este caso, ¿no? Mensajes para llevar a la casa. La incidencia mundial del trauma espinal tiene una tendencia creciente a pesar de todas las medidas preexistentes actualmente. Recomendamos utilizar la clasificación AO y SLIC, ¿no?, en el manejo de las lesiones axiales, más las recomendaciones de la Sociedad Alemana de Ortopedia y Trauma y las recomendaciones de la World Federation. Siempre que tengamos facetas bloqueadas, hacer una resonancia magnética para ver si en el caso que se haga la reducción, ya sea cerrada, y la cual se debe hacer por un cirujano de experiencia, y siempre en cuando uno tenga en cuenta o en la mano la sala quirúrgica para operar inmediatamente si es que existe algún deterioro neurológico. Igual, si se hace la reducción, se debe operar. Y el tipo de abordaje en este caso depende del componente mayor, ¿no? Sea anterior, posterior, si el abordaje va a ser combinado, o solo anterior o solo posterior. Muchas gracias. Gracias, doctor Vladimir. Y ahora para las preguntas, doctor Ratko, doctor Vladimir. Bueno, hay una consulta en el chat. Manifiesta, cuando evalúa 360 grados, ¿qué abordaría primero? ¿Anterior o posterior? Sí, como decía en la exposición, el tipo de abordaje actualmente en lesiones subaxiales, lo que se recomienda es un abordaje anterior, casi para la gran mayor parte de las patologías.
El abordaje posterior complementario se recomienda siempre en cuando existe una compresión radicular, ¿no? Y siempre en cuando no se ha podido reducir por vía anterior, ¿no? Ahora, en las lesiones de tipo C, generalmente son complejas, y actualmente el tratamiento va a depender mucho, ¿no?, del compromiso, si es que existe una lesión de tipo A, ¿no?, si es que existe una gran traslación. Entonces depende de muchos, o sea, no hay reglas claras con respecto al manejo, ¿no? Entonces va a depender más que todo del tratamiento individualizado, ¿no?, en cada caso. Sí, una consulta. Yo sé que el doctor Radko ha expuesto respecto a fracturas odontoides, pero de repente sí, para ambos, si han tenido algún paciente con una deformidad por una fractura vertebral subaxial, pero que además de eso ha tenido una lesión vascular con isquemia cerebelosa. ¿Cómo abordan estos casos? Doctor Vladimir. Doctor Radko, está bien, gracias. Doctor Radko. En general, deformidades, sí, hemos tratado, y eso ya no son fracturas, son cifosis o deformidades postraumáticas, y se requieren manejar en 360 y a veces en 3 tiempos. Lesiones vasculares, he tenido 2 pacientes con disecciones parciales, pero sin trombosis asociado en 20 años de operando fracturas, en que se ha estudiado, se ha visto el flujo, ninguna ha hecho una lesión cerebelosa, un Wallenberg, sino algunas alteraciones transitorias y se han manejado con aspirina sin tener que hacer algún procedimiento angiográfico. A pesar de que se describe mucho, se habla mucho de las lesiones de la arteria vertebral en la columna vertebral, te puedo decir que he visto 2 o 3 en 20 años míos, más 30 de Bartolomé de operando columna. Ya, gracias, doctor. Doctor Vladimir, no, Sí. quizá de repente no sé si se me entendió la pregunta, pero en forma aguda tenemos una lesión subaxial que requiere tratamiento quirúrgico, pero que al mismo tiempo ha tenido una lesión vascular que ha conllevado un infarto cerebeloso. ¿En qué momento lo aborda el tratamiento quirúrgico de la lesión vertebral traumática? Bueno, como experiencia igual, ¿no? Como dice el doctor, nosotros hemos visto un solo caso de una lesión vascular de la arteria vertebral en cirugía, ¿no? No tanto por el trauma, sí, ¿no? Ha sido una lesión por el abordaje, ¿no?, que se ha hecho. En ese momento lo que se ha hecho es básicamente hacer una compresión y posteriormente se ha procedido a hacer una arteriografía. Se ha visto que efectivamente había una lesión vascular y se ha tratado posteriormente con el apoyo de un cirujano vascular, ¿no?, un cirujano de tórax. Se ha hecho una, digamos, ligadura, ¿no?, de la arteria vertebral, tanto de la, digamos, de la parte aferente, como de la, digamos, del retorno, ¿no?, arterial, porque en este caso primero se hizo solamente la parte del retorno y posteriormente se hizo de la parte aferente, ¿no? Entonces, y para nuestra buena suerte, digamos, el lado derecho en este caso complementaba muy bien el flujo sanguíneo, ¿no?, a nivel del territorio vascular, vertebrovascular. Eso es básicamente, ¿no?, la experiencia que tenemos con respecto. Ahora, ¿qué es lo que recomienda, digamos, la World Federation? Lo que recomienda es, en el caso de lesiones como tales, como dice, el tratamiento básicamente, ya sea antiplaquetario, ya sea con anticoagulantes, se debe individualizar, ¿no?, por cada caso. Y la terapia endovascular en sí actualmente pues no está, digamos, tiene un grado de recomendación de nivel 3, ¿no?, básicamente. Ya, gracias. Doctor Alfredo Vázquez, si puede abrir su micro, por favor. Tiene levantada la mano. Adelante, doctor Vázquez. Gracias. Sí. Al doctor Radko Jurak. Hola, Radko, buenas tardes. Hola, 2 preguntas. ¿Cómo modifica el diseño quirúrgico
en la fractura de odontoides el hecho de que el segmento fracturado esté desplazado hacia adelante o desplazado hacia atrás. ¿Qué consideraciones se debe tener en estos casos para el diseño quirúrgico? Y una segunda pregunta también al doctor Yurak. Él hace un comentario de que el tornillo de odontoides se debe poner con 2 arcos en C en simultáneo, lo cual para nuestros países pues es yo creo que imposible que alguien, tal vez ustedes tengan hayan tenido en el trabajador o tengan ahora en la clínica que estás en la alemana, 2 arcos en C, pero esto creo que no debe verse como una limitación. Si colocamos bien el arco en C y controlamos las 2 incidencias, de manera que con un cuarto de giro el arco te dé las 2 imágenes, pues se puede trabajar muy bien. Entonces, no restringir la indicación del tornillo a necesariamente tener 2 arcos. Y una última pregunta a ambos expositores. A Radko por sus 50 años de experiencia acumulada con Bartolomé y al doctor Sánchez porque expone el tema. Es sobre la tracción cervical. ¿Todavía se usa la tracción cervical? ¿Cuándo está indicada la tracción cervical? ¿Cuánto tiempo de tracción cervical? Ir de frente a cirugía. ¿Cómo manejan ustedes el tema de la tracción cervical? Muchas gracias. Ya, gracias, Alfredo, por las preguntas. Vamos una a una. Respecto a si está desplazado hacia anterior o posterior, si está desplazado el odontoides o posterior, tiene más de 5 tiene una mayor tasa de pseudoartrosis, y lo que me va a modificar es si yo puedo colocarlo en la posición, reducirlo para ser capaz, ¿cómo se llama?, de colocar el tornillo. Generalmente, cuando está desplazado hacia posterior, muchas veces no se contiene y no soy capaz de tener una reducción adecuada para posicionar el tornillo. Eso es lo que uno tiene que plantearlo, que hay mayor tasa de pseudoartrosis demostrada y que eventualmente no es fácil de contener para colocar el tornillo. Eso uno. Respecto a un arco en C o 2 en arco en C, obviamente va a depender de las condiciones de cada centro, y si es con un arco en C, lo que yo recomiendo es poner el arco en C marcado en el AP y la lateral bien planificada para que los cambios sean rápidos. Si tiene 2 arcos en C, la posición que le demostré es la más adecuada, y actualmente no uso arco en C, uso ¿cómo se llama? La radioscopía del OAR, que apretando un botón me da P y lateral en unos segundos. Entonces uno tiene que adaptarse a las situaciones del centro en que está. La cosa es terminar logrando la posición adecuada del tornillo y tomándose los resguardos necesarios. Y respecto al uso de la tracción, sí, todavía es una buena alternativa, es una alternativa válida cuando tenemos un paciente luxado o queremos reducirlo y no tenemos los medios para hacer una cirugía precoz. Lo puedes reducir con el paciente vigil progresivamente entre 12, 24, 48 horas. Te da el tiempo para los centros que no tengan para tener los implantes necesarios para entrar a la cirugía. Sigue siendo una alternativa, colocando, dependiendo, 2 kilos por nivel y después ir aumentando progresivamente hasta lograr la reducción y mantener el alineamiento, más eventualmente si hay una eventual hernia por anterior. Realmente va a depender de las capacidades de cada centro. Nosotros actualmente estamos por la cirugía precoz o ultra precoz, o sea, paciente ingresa y dependiendo de las condiciones de los pacientes, cómo tenemos la capacidad de los implantes para resolverlo, entramos generalmente en cuanto llega el paciente, se opera el mismo día, en el mismo momento, como una emergencia. Si tiene neurología de la sala de urgencia a pabellón, si no tiene compromiso neurológico, en cuanto tengamos el pabellón disponible. Y ahí
La tracción realmente la hacemos con el Mayfield, posicionándolo en el pabellón, y sí entramos con una resonancia para ver si tiene una hernia discal crítica que nos pueda comprimir al hacer las maniobras de reducción que nos obligan a ir por anterior en la gran mayoría de los casos. Sí, gracias. Solamente para complementar, lo que recomienda en este caso la World Federation es hacer una tracción, sí, efectivamente, si es que el manejo es conservador, la utilización del halo, si es que es una, digamos, se va a hacer la cirugía urgente, se hace la tracción, se inicia con 5 kilos, progresivamente se aumenta cada 10 minutos 2 kilos, hasta lograr la reducción, o en su defecto hasta que el paciente presente signos de deterioro neurológico, ¿no? Lo que sí recomiendan es hacer esto siempre y cuando se haga la cirugía, ¿no? En nuestro caso y en nuestra experiencia en el hospital, básicamente tenemos en el hospital Loaiza pacientes con lesiones, pues ya que vienen con 2, 3, 4, 5 meses, ¿no? No son, digamos, no manejamos de manera aguda, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Radko, doctor Vladimir, por su presencia, y los invitamos desde ya para la presentación de la sesión de apertura. Muchas gracias y nos despedimos de esta sesión. Adelante, Gracias. Eduardo. Doctor Laos. Gracias, doctor Elar. Ahora nos toca una breve sesión de apertura. Evidentemente, una de las partes más importantes de los congresos, aparte de la más, que es la carta académica, es la parte social. Lamentablemente en la parte virtual, no, si bien podemos reproducir en mucho la parte académica, incluso teniendo presentes a tantos cirujanos de columna de la parte internacional, mucho más fácil que la parte presencial, de hecho, pero la parte social siempre nos va a llamar y no vamos a poder producirla. Sin embargo, hemos creído conveniente hacer una pequeña ceremonia en el cual van a estar presentes representantes de la Sociedad Peruana de Neurocirugía y la Sociedad Peruana